Bendiciones, 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 mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren. Espero que hayan amanecido muy bien, los que ya se levantaron o los que están por hacerlo. En fin, que sea nuestro Señor Jesucristo quien los guarde, quien los proteja, que los bendiga, donde quiera que se encuentren en cualquier país del mundo. Bien, a esta hora venimos aprendiendo de los salmos y corresponde ahora el Salmo 144. Salmo 144. Así que vamos a orar para que sea el Señor quien dirija nuestra mente y nuestros corazones para poder aprender de los salmos. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta hora. Gracias Padre Santo por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre Santo, que seas tú por favor ayudándonos a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. En tus manos nos depositamos, Señor, y que seas tú perdonando cada una de nuestras faltas, cada una de nuestros pecados. Que seas tú, por favor, limpiando mi mente, mi boca, mi corazón, para que pueda hablar al respecto de tu palabra, Señor, como conviene, y que seas tú el que dirija mi mente, mi corazón, a través del poder del Espíritu Santo. Asimismo, clamo, Señor, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, en sus necesidades, en sus trabajos, en sus negocios, en fin, Señor, donde quiera que se encuentre un familiar nuestro y cualquier actividad que esté desarrollando, que seas tú, por favor, papito lindo, guardándolo y protegiéndolo de todo ataque del enemigo. Igualmente, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades. Igualmente, Señor, que seas tú guardando y protegiendo la salud, la vida de cada uno de nuestros hermanos en carne, de nuestros familiares, como también de nuestros hermanos en Cristo, Señor. Donde quiera que se encuentre un hermano en esta hora, en cualquier parte del mundo, que seas tú, por favor, ayudándole, Señor, a tomar buenas decisiones y que seas tú el que ilumine su mente y su corazón. Así que desde ya, Padre Santo, nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, el que nos ayudes en todo, el que obres en nuestra salud, que sanes nuestros cuerpos y que también nos des la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Papito lindo, gracias por este momento, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos aprendiendo de lo que es este Salmo 144. Este Salmo tiene algunas características. Por ejemplo, este es un salmo profético, mesiánico, y también lo podemos ver como una enseñanza práctica para la vida espiritual de cada uno de los que hemos buscado a nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de aquellos que lo hemos aceptado como nuestro único Salvador personal, y que Él está siempre ayudándonos en toda situación, en toda circunstancia, aunque nosotros no lo veamos, pero lo sentimos en nuestro corazón, se manifiesta en nuestro diario vivir, y eso pues es más que suficiente para poder decir que este es un salmo pues muy profundo en ese aspecto. Como digo, es profético, mesiánico y práctico también para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que comienza diciendo el versículo, vamos a leer los primeros dos versículos y nos vamos a dar cuenta que Él es la roca que siempre nos está guiando, que siempre nos está entrenando, que siempre nos está dirigirnos nuestras vidas espirituales. Y dice la palabra de Dios en los primeros dos versículos: bendito sea mi Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado,
el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. En la otra versión dice, bendito seas mi Dios y protector. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Tú me amas y me cuidas. Eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio pueblo. Entonces, aquí, en estos primeros dos versículos que encontramos, bueno, primeramente, vemos que el salmista, que es David, porque este salmo es de David, dice, David reconoce que nuestro Padre Celestial o que nuestro Señor Jesucristo hoy en día es el que nos adiestra de una manera espiritual, y por qué no decirlo, para poder tener, porque en la batalla esto se reconoce como una batalla y hay un entrenamiento tanto espiritual como también militar. Acuérdese que nosotros formamos parte del ejército celestial, formamos parte del ejército de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a través de qué nos está Él a la batalla? Nuestra batalla no es física, nuestra batalla es espiritual. Sin embargo, las estrategias tienen que ser como de un soldado que se prepara para la guerra, como de un soldado que se prepara con su equipo, ¿verdad? Incluyendo su arma, su munición, su adiestramiento, a que pueda manejar esa arma. Entonces, así nosotros tenemos que aprender a manejar lo que es la palabra, a manejar lo que es la Biblia. Saber y reconocer que toda la palabra es la instrucción espiritual que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bajo ese punto de vista, el salmista está diciendo que él reconoce que quien nos adiestra, quien es nuestro entrenador, quien nos ayuda espiritual y militarmente es nuestro Padre Celestial, porque recordemos que Él es el Dios del ejército celestial, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios de cada uno que hemos creído como nuestro Salvador personal. Entonces, ahora podemos entender que no depende de nuestra fuerza, sino que estamos dependiendo de una capacitación divina, porque la palabra es el mensaje divino de nuestro Padre, el mensaje divino que nuestro Señor Jesucristo trajo para nosotros. Así que es bien importante que nosotros reconozcamos que todo lo que hacemos no es por nuestra propia fuerza, sino que es por la capacitación que recibimos a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, para que nosotros sepamos cómo luchar contra el enemigo. Pero como dije, nuestra lucha no es con armas, nuestra lucha es una lucha espiritual, incluyendo la oración. Y también él usa el término, ¿verdad?, como un refugio, como una fortaleza, cuando dice, tú me amas y me cuidas, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios que me permite reinar sobre mi propio cuerpo. Entonces, por eso decía que aunque no veamos a nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos que Él cada día nos está librando, cada día nos está capacitando, cada día Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondite, Él es nuestra fortaleza y es también nuestro libertador. Así que, como dije, esto es todo lo que nos podemos ver en los primeros dos versículos. Por eso, cuando hablamos que cuando hablamos que nosotros vamos a una batalla espiritual, eso lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Efesios, donde habla del yelmo, la espada, la coraza, así como se vestía en aquel entonces un soldado romano para ir a la batalla, así también nosotros debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo, porque Él es nuestra coraza. El yelmo de la salvación, que es la palabra, nosotros tenemos que manejarla bien. Y así es como cada uno de nosotros aprendemos y entendemos
que quien nos adiestra para la batalla espiritual es nuestro Señor Jesucristo, que a través de la Biblia o de la palabra, Él nos está dando esa instrucción. Ahora podemos entender que a veces nosotros nos afligimos por los problemas, por las situaciones que tenemos, pero aquí aprendemos a que no tenemos que temer o tener miedo a las pruebas. ¿Por qué? Porque son parte del entrenamiento que nuestro Padre Celestial usa para hacernos soldados fieles, soldados capacitados, y para poder enfrentar cualquier batalla que venga en contra de nosotros, espiritualmente hablando, porque tenemos un arma, su palabra, la oración, la fe, que es lo que a nosotros nos hace estar siempre sobre la roca, sin temer de que el enemigo pueda hacer algo en contra nuestra, porque el enemigo ya ha sido derrotado, el enemigo ya fue vencido, el enemigo pues ya no tiene la capacidad de hacernos un daño espiritualmente hacia nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un sello en nuestros corazones, y ese sello nos dice que nosotros le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Así que ese es el sello de garantía que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Ahora bien, esto también, como decía, tiene un apunte profético. Y todo esto apunta al reinado de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, e inclusive en su segunda venida, Él viene como el Rey más poderoso de toda la faz de la tierra y del cielo, a batallar contra todo el adversario encabezado por el anticristo. Entonces, Él es el Rey guerrero. Hoy viene como juez, hoy viene como rey, y viene también a juzgar, pero viene como guerrero porque viene a pelear en contra del mal. Entonces, como dije, esto apunta y está relacionado, pues, aquí lo podemos relacionar incluso con Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, donde Cristo viene como un guerrero. ¿Por qué? Porque viene con todo un ejército celestial a pelear contra el enemigo. Y también podríamos ver que la iglesia será parte de ese ejército glorioso. ¿Por qué? Porque así dice, que ahí vienen todos aquellos que hemos creído en su nombre. Ahora bien, del 3 al 4, dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estime? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Ahora dice en la otra versión: Dios mío, ¿qué somos nosotros para que nos tomes en cuenta? ¿Qué somos los humanos para que nos prestes atención? Somos como las ilusiones, desaparecemos como la sombra. O sea, que aquí prácticamente estamos viendo en estos versículos que nosotros no somos eternos, que nosotros no tenemos muchos años para vivir sobre la faz de la tierra. Por eso dice, desaparecemos como la sombra, desaparecemos o nos marchitamos como se marchita la flor en el campo, que con el sol nace la flor bien bonita, pero al anochecer o al atardecer esa flor ya está marchita. A veces, pues, bueno, hasta el siguiente día, alguna que tiene su durabilidad de algunos días, pues se marchita, el siguiente día vuelve a recobrar su esplendor. Pero lo que está diciendo es que nosotros no somos como Él, porque Él no tiene principio y no tiene fin, mientras que nosotros sí tenemos principio de nuestra vida desde la concepción en el vientre de nuestras madres y nacemos. Tenemos fecha y también tenemos fecha de morir, porque la misma Biblia nos dice que es de 70 a 80 lo más robusto, que es la vida, 80 años, que es la vida que nosotros vamos a tener sobre la faz de la tierra. Entonces, para Él, pues, eso es
como un chasquido de un dedo, ¿verdad? O un segundo, o como dice la palabra, que 1000 años son como un día y un día como 1000 años, no refiriéndose a la creación, sino a la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas. Así que aquí, como dice que David, como podemos ver en estos versículos, que el Señor dice él, ¿qué somos nosotros delante de tu presencia? O sea, David se asombra de que Dios tome en cuenta que al hombre, claro, nos toma en cuenta porque somos su creación, y el hombre es como una sombra, o sea que nuestras vidas son pasajeras. Por eso también dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Ahora, lo que estaba diciendo, ¿qué es lo que aprendemos? Que la vida es breve, pero tiene valor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre siempre está mirándonos, siempre nos está protegiendo, siempre nos está guardando de todo ataque del enemigo. Y por eso podríamos decir que aquí podemos ver que si nosotros somos tan insignificantes para Él, sin embargo, podemos aprender que nuestro Padre es compasivo, que nuestro Padre es humilde, que nuestro Padre celestial siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. Así que, por esa razón, cada uno de nosotros debemos de vivir con un propósito. ¿Por qué? Con un propósito eterno, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos diciendo, Señor, yo quiero estar toda una eternidad contigo, y no vivir una vida temporal, porque el hombre sin Cristo vive una vida pasajera también, que muere, pero el que murió sin Cristo no tiene la oportunidad de ir a su presencia, sino que va a ir a un lugar de tormento, a un lugar donde va a estar separado completamente de Él. Mientras que el que cree, mientras que el que ha confesado de que Jesús es su Salvador personal, tenemos la oportunidad de ¿qué? De vivir por toda una eternidad con Él. Por eso, estar con nuestro Señor Jesucristo es por toda una eternidad, no es temporal, no es como el reinado que vendrá a ser el anticristo, que va a ser de 3 años y medio prácticamente, porque primero como pacificador, pero luego se quita la máscara de pacificador y comienza a perseguir a todo el mundo que cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros debemos de vivir y estar aferrados de la mano del Dios Todopoderoso, del que vive por toda una eternidad, que no tiene principio, que no tiene fin, y que nosotros tenemos la oportunidad de estar con Él. O sea, y no vamos a tener una vida pasajera, sino una vida por toda la eternidad, como dice Daniel capítulo 12, como estrellas que vamos a brillar en el firmamento. Y esa será la bendición que nosotros tendremos por haber creído en el Cristo de poder. Y esto también conecta con Daniel 2:44, donde dice que el reino eterno que nunca será destruido. O sea, vamos a vivir en un reino que no tiene fin, un reino que nadie lo podrá destruir. ¿Por qué? Porque ya el enemigo está derrotado. Ahora bien, del versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios: Oh Señor, inclina tus ojos y desciende. Todos los montes, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas. Aquí las muchas aguas son todos los pueblos de la muchedumbre que siempre persiguió a David y que lo querían asesinar. Dice: sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Dice en la otra versión: Dios mío, baja del cielo, toca los cerros con tu dedo, hazlos echar humo, lanza tus relámpagos y pon al enemigo en retirada. Tiéndeme la mano desde lo alto y sálvame de las muchas aguas. No dejes caer
no me dejes caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentira, levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. O sea, de que recuérdese que en Hechos de los Apóstoles aparece que aquellos malvados que hicieron juramento para matar a Pablo, para que no llegara hasta Roma. Entonces intentaron matarlo. Así también a David, cuánto tiempo vivió huyendo, cuánto tiempo escapando de la persecución del rey David y sus seguidores. Entonces, aquí, por eso es que David está pidiendo que una intervención sobrenatural, para que caiga fuego, para que haya relámpagos, y eso es el símbolo del rescate que va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando venga a rescatar a quién, a su pueblo Israel de la destrucción. O sea, todo esto, como repito, está conectado proféticamente. Ahora bien, David reconoce que el enemigo es engañoso, y es que es cierto, la mentira. Y como el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. Él es el padre de toda mentira. Entonces, y todos aquellos que le prestan atención, entonces vienen a ser ¿qué? Sus súbditos de la mentira. Por eso es que muchos a veces nos cuesta entender la palabra o la queremos cuestionar, pero eso no es de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino que eso es de parte del engañador, para que nosotros cuestionemos y no creamos en lo que la Biblia nos enseña. Por eso es bien importante que nosotros podemos clamar por la intervención divina en medio del caos. Cada uno de nosotros, pues podemos hacerlo cuando estamos sin dificultad, cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad. Nuestro único socorro es Él. Él es nuestro único socorro. Por lo tanto, cada uno de nosotros, todos los días, debemos de clamarle a nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos, Él siempre está dispuesto ¿a qué? A responder al clamor de su pueblo, a responder al clamor que cada uno de nosotros. Por eso es bien importante, como digo, que levantemos nuestra mirada al cielo, que levantemos nuestra fe, que levantemos nuestro espíritu, para podernos conectar con el Espíritu Santo y llegar hasta su presencia. ¿Para qué? Para que nos ayude, porque Él es nuestro único socorro. Entonces, por eso cuando nosotros oremos, tenemos que orar con fe en medio de la oposición, en medio de la crisis, en medio del problema, y tampoco tenemos que ser indiferentes a la lucha. Porque nuestro Padre siempre está con nosotros. Por eso, cuando nosotros estamos en problemas, en situaciones difíciles, ¿sabe? Él ya conoce, nuestro Padre conoce, nuestro Señor Jesucristo conoce, el Espíritu Santo es el que le comunica, si lo vemos así, es el intercesor que está entre Él y nosotros. ¿Para qué? Para llevar nuestras súplicas. Por eso, cuando oremos con fe, hermano. Porque cualquier problema, cualquier crisis, cualquier situación difícil que nosotros estemos viviendo, Él ya la conoce. Entonces, solo está esperando que nosotros, ¿qué? Le clamemos. ¿Para qué? Para poder recibir su respuesta. Y como dije, esto lo podemos ver bajo un punto de vista profético que apunta ¿a qué? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él viene y desciende con poder. ¿Con poder para qué? Para luchar en contra del enemigo. Y esto lo podemos relacionar con el capítulo 14 de Zacarías, donde nuestro Señor Jesucristo desciende ¿para qué? Para pelear a favor de Israel. Cuando Israel esté en aquel momento que ya ha sido abandonado por el mundo entero y no tiene quien le ayude, entonces va a aparecer nuestro Señor Jesucristo. Es también como en el momento en que la iglesia pueda ser destruida, ahí va a ser el llamado que nuestro Señor Jesucristo hará desde el cielo. Va a mandar a tocar esa trompeta con voz de arcángel, dice. ¿Para qué? Para que la iglesia también sea levantada de la tierra. Aunque muchos no lo creen,
pero bíblicamente podemos aprender que eso así será, porque Él dice que nos guardará, Él nos librará también, nos sacará y no peleará contra nosotros, sino que nos librará de su ira, o sea, nos va a guardar. Y para guardarnos, podríamos decir, así como cuando nosotros nos dan un regalo o algo que nosotros lo apreciamos y decimos, esto lo voy a guardar. Ya buscamos, armarios decían antes, ¿verdad? O si es algo de valor, en una caja de seguridad, en fin. De cualquier manera, nosotros siempre queremos guardar algo para que no se nos pierda. Entonces, como nosotros somos de especial valor para nuestro Padre Celestial y para nuestro Señor Jesucristo, entonces Él nos guardará de esa ira que viene en contra de todos, en contra de la oposición, en contra del anticristo, en contra de todas aquellas naciones que se han aliado con Él y que quieren destruir a Israel. Ahí vendrá la intervención divina de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, quien viene a juzgar, a reinar y a guerrear contra el mal. Entonces, también lo podemos ver que esto está también relacionado con el capítulo 19 de Apocalipsis. O sea, tanto Zacarías 14 como Apocalipsis capítulo 19, en donde se anuncia, en donde dice que Él viene, entonces va a ser el cumplimiento de todo esto. Ahí, por eso digo, esto es algo profético que tendrá su cumplimiento en determinado momento. Ahora, del 9 al 10, ¿qué dice? Bueno, dice, oh Dios mío, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Y dice el 10, tú el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Entonces, en estos dos versículos estamos viendo lo que dice la otra versión. Dios mío, voy a cantarte con un nuevo canto, voy a cantarte himno, al son de música de arpa. A los reyes les das la victoria, y al rey David lo libra de morir a filo de espada. Aquí esto es un testimonio, así lo podemos ver, un testimonio de David, porque David, a pesar de todas las persecuciones que tuvo de parte del rey Saúl, pues su vida siempre la guardó nuestro Padre Celestial. Y vamos a decir, así Él también nos guarda de las garras del enemigo. En mi caso, pues muchas experiencias he tenido en el caminar espiritual, donde Él me ha librado de ¿qué? De la muerte, porque los enemigos del evangelio, los enemigos invisibles que a veces o uno se encuentra en el camino, solo por predicar la palabra, pues lo quieren asesinar. Así me pasó a mí, porque iba a predicar a la policía, decían que yo era parte de ellos y que por lo tanto, pues mi vida estuvo en peligro, pero mi Cristo me guardó. Él me protegió y quizás hasta me hizo invisible, porque yo pasaba en medio de ellos y nunca me reconocieron. Así que bendito sea Él. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo nos ha guardado Él. ¿Por qué? Porque en estos versículos estamos viendo que hay un cántico nuevo, dice, por la victoria, así como cantó allá en aquel entonces Moisés el cántico de victoria después de que el ejército de Faraón había sido aniquilado. Así también vamos a decir que también en Apocalipsis aparece el canto de los 144,000. Entonces, todo esto es un cántico que simboliza que una nueva etapa de liberación. Y aquí también podemos simbolizarlo, que la alabanza también, o la adoración para nuestro Señor Jesucristo, no depende de las circunstancias, sino que depende de alabar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Cristo de la gloria, por la fe. Porque cuando tú y yo estamos en problemas, en situaciones difíciles, y en vez de murmurarle, en vez de reclamarle, mejor le alabamos su nombre, mejor cantamos himnos
para que nos fortalezca, pero lo hacemos con fe, con aquella seguridad de que Él nos va a sacar adelante. Así que por eso no tenemos que desmayar, no importa la situación, no importa la enfermedad, no importa el problema. Tengamos fe, hermano, tengamos fe, que para el Señor, acuérdese, que muchas veces pasamos por esas situaciones porque Él quiere pulirnos. Él quiere que nosotros seamos fieles. Él quiere que nosotros tengamos plena confianza en Él. Entonces, por eso es bien importante que aprendamos a adorar antes del milagro, a darle gracia antes del milagro, a creer que hemos recibido lo que nosotros no hemos visto, porque ese es el principio de la fe. Recibir o hacer realidad aquellas cosas que aún no podemos ver, pero confiamos y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo que eso va a ser toda una victoria para nosotros, porque Él está con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, eso expresa que estamos adorando. Cuando nosotros decimos, por la fe yo sé que mi Cristo me va a levantar, por la fe yo sé que mi Cristo me va a sanar, por la fe, allí, esa es una manera de adorar. ¿Por qué? Porque lo estoy mencionando a Él como mi única solución, mi única esperanza, mi único refugio. Entonces, todo esto, como dije, es lo que nosotros podemos ver. Y lo conectamos, como decía, con Moisés, cuando cantaron el himno de la victoria, cuando destruyeron al pueblo de Israel. También así lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 9, el cántico nuevo del Cordero. Y está relacionado con la iglesia glorificada. Así que todo esto, como digo, mis queridos hermanos, es lo bonito que la palabra nos enseña, es lo bueno que aprendemos de ella nosotros, y por eso debemos de confiar siempre en la provisión, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Ahora leamos el 11, dice: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, cuya diestra es diestra de mentira. Dice en la otra versión: sálvame también, líbrame de caer en manos de gente malvada de otros pueblos. Esa gente abre la boca y dice mentira, levanta la mano derecha y hace juramentos falsos. O sea, que todavía siguen haciendo la lucha. ¿Para qué? Para destruirnos. Pero aquí podemos ver algo, que el enemigo es descrito como un mentiroso y un engañador, lo que él decía al principio. ¿Quién es el padre de toda mentira? Pues Satanás. Él es el padre de toda mentira y utiliza al hombre para seguir transmitiendo su mentira, pero la verdad está en nuestro Señor Jesucristo y Él nos defenderá. Por eso la batalla, aquí podemos entender nuevamente que la batalla es espiritual y es moral. ¿Por qué? Porque espiritualmente tú y yo debemos de caminar creyendo en la palabra. Tú y yo debemos de caminar siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo las enseñanzas de filosofía humana, sino lo que la Biblia nos enseña. Por eso es bien importante que todos leamos la Biblia y tratemos la manera, a través del poder del Espíritu Santo, poder entenderla. Aquí nos damos cuenta que no todo enemigo es físico. ¿Por qué? Porque hay engaño espiritual. Y por eso tenemos que tenemos que tener discernimiento, discernimiento espiritual a través de la palabra, para poder saber si es verdad o es mentira la que nos están diciendo. Y cuando leemos la Biblia y aplicamos la Biblia, nos damos cuenta que muchas cosas no están bajo la dirección bíblica, sino bajo la dirección de pensamiento humano. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos, y tenemos que aferrarnos a la palabra, a la verdad que la palabra nos da, no a la palabra humana. Y esto, como dije, como estamos viendo que también esto es profético, esto conecta ¿con quién? Conecta con el sistema engañoso del fin, o sea, de la destrucción que viene para toda la mentira. Y esto pues lo relacionamos con Apocalipsis capítulo 13, donde el engañador, ¿quién es?
el anticristo, donde el anticristo viene a engañar al mundo y mucha gente lo va a creer. Así que por eso dije, es bien importante que nosotros aprendamos de la palabra. Ahora vamos a leer los últimos versículos que son del 12 al 15. Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquina labrada, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengan asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y dice en la otra versión: permite que nuestros hijos crezcan en su juventud fuertes y llenos de vida, como plantas en un jardín. Permite que nuestras hijas sean hermosas, como las columnas de un palacio. Haz que en nuestros graneros haya abundancia de alimentos. Haz que nuestros rebaños aumenten en nuestros campos, hasta que sea imposible contarlos. Permite que nuestros bueyes lleven carretas bien cargadas. No deje que nuestras murallas vuelvan a ser derribadas, ni que volvamos a ser llevados fuera de nuestro país, ni que en nuestras calles vuelvan a oírse gritos de angustia. Tú bendices al pueblo donde todo esto se cumple. Tú bendices al pueblo que te reconoce como su único Dios. Bueno, esto es lo que dice en la otra versión. ¿Qué aprendemos de esta lectura? Bueno, dice que nuestros hijos sean como plantas. Y también vemos ver que no haya asalto, ni salida, ni grito de angustia. Entonces, ¿qué está describiendo aquí este salmo? ¿O qué describe, o qué trata David de describir en esto? Bueno, describe una sociedad bendecida, la familia con economía y con paz. Esto no se está logrando en este momento, pero se va a lograr en un futuro. Por eso, desde ya podemos decir que esto es profético. Esto es una imagen de plenitud, o sea, de que el salmista está diciendo que nuestros hijos crezcan sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, sino que sean completamente saludables. Y cuando un matrimonio tiene a su hijo, ¿qué es lo que él quiere? Que su hijo no sea enfermo, que su hijo nazca bien, que su hijo no tenga ningún impedimento, sino que sea una mujer o un hombre bien formado, que crezca y que pueda tener también quizás una buena educación, una buena dirección. Entonces, por eso aquí lo que nos enseña es que David desea que nuestro Padre Celestial tenga una bendición integral, donde haya una familia saludable, donde haya una ciudad que esté bien protegida por Él, y que la nación donde nosotros vivimos o estemos, en este caso si hablamos de Israel, que Israel sea una nación dedicada a Él, que sea una nación que siempre esté confiando en Él. Y aquí, como nación, quizás lo podemos aplicar a la iglesia. Que la iglesia, cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, siempre tengamos esa seguridad que en Él vamos a crecer de una manera espiritual. Porque lo podemos tipificar de esa manera. Nosotros tenemos que ser una familia saludable espiritualmente. Tenemos que ser una ciudad protegida por nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ser una nación íntegra y creyendo en que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede ayudar en cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo. Pero eso es un acto de ¿qué? De fe. Por eso que la verdadera prosperidad no es lo material, mi hermano. La verdadera prosperidad es espiritual y proviene de nuestro Padre Celestial. Así que todo esto, como digo, lo estamos aprendiendo de este salmo. Ahora bien, buscar la bendición.
Muchos a veces buscamos la bendición material, pero nos olvidamos de que la podemos alcanzar también por la bendición espiritual. ¿Y sabe por qué? En la Biblia encontramos que Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, pues no traía mucha gente, no traía muchos criados, no traía mucho ganado, pero que al final dice que Abraham era un hombre riquísimo, un superlativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros somos ricos espiritualmente, el Señor se encarga de hacernos la provisión material. Y eso no nos queda duda. Por lo tanto, el Señor no está en contra de la riqueza, no. Si el problema es cuando tú y yo nos volvemos ambiciosos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero en este caso, cuando tú y yo venimos y buscamos lo espiritual, entonces en nuestros hogares también hay un impacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no van a haber necesidades, ya no van a haber situaciones difíciles, pero también por eso es bien importante orar por nuestra familia y orar por nuestra nación. En este caso, yo siempre oro por la nación del Salvador, que es donde yo vivo, que es donde muchos hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es donde muchos estamos aferrados a la verdad, y por esa razón es que siempre tenemos que llevar en oración a la nación donde vivimos, como también a la nación de Israel, porque es bíblico que tú y yo tenemos que estar orando por el pueblo de Israel. Toda esta imagen la podemos ver claramente que donde en el tiempo que va a pasar esto, que va a ser en el milenio, en donde nuestro Señor Jesucristo, en donde ahí se va a cumplir toda esta palabra. ¿Por qué? Lo primero que va a haber en el milenio es paz, después va a haber prosperidad y también vamos a tener una seguridad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo será el sol, será la luna, en donde no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad, en fin, todo esto apunta. Y esto está conectado ¿con quién? Con Isaías, capítulo 11, donde habla del reino de paz. Y también con Apocalipsis, capítulo 20, donde habla del milenio. Así que, como dije, este salmo, lo decía al principio, tiene conexión profética, tiene conexión con un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mi Cristo, estamos hablando del Rey, estamos hablando del que vive por los siglos y los siglos. Entonces es un salmo mesiánico también, o sea que tiene esas dos características, que es profético, pero también es mesiánico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este salmo nos muestra un proceso. Primero, que nuestro Padre Celestial siempre nos está entrenando. También nos enseña a que tenemos que ser humildes y que Él también interviene, nos da la victoria, nos libra del engaño, nos lleva a su reino de paz. Así que, mis queridos hermanos, este salmo en realidad también es considerada para los estudiosos como una joya espiritual. Así que espero pues que cada uno de nosotros aprendamos de ella, porque en realidad el primero que tiene que aprender es mi persona, y luego poder hablar al respecto y poderlo explicar, porque así es como aprendemos de la Biblia, así es como aprendemos de la palabra, así es como nos dejamos dirigir por Él a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Te suplico ahora, Padre Santo, que seas tú guardándonos y protegiéndonos de todo ataque del enemigo, que seas tú, por favor, el que guardes también a cada uno de nuestros familiares donde quiera que se encuentren, al igual que a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que han creído en ti, que como el Salvador de nuestras vidas y del mundo entero, y que eres el Hijo de Dios y que estás ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial, en donde intercedes por nosotros para que todo nos vaya bien aquí sobre la tierra. Así que desde ya, mi Padre Celestial, te agradezco
por tu palabra. Te agradezco que por medio del Espíritu Santo nos des estas enseñanzas para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en ti, a pesar de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar del proceso que pueda estar llevando, ya sea en el hospital o en mi casa, que seas tú, por favor, Señor, el que nos des la victoria de salud, nos des la victoria para salir adelante, nos des la victoria para que el enemigo no tenga nada que ver con nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos honra y gloria. Y te suplicamos, Señor, que así como lo has hecho estos días atrás o nuestros años atrás, en donde nos has guardado, nos has protegido, nos has librado de la tentación, nos has librado del ataque del enemigo, nos has librado de caer en sus manos para que nuestras vidas sean destruidas. Padre, te damos honra y gloria y te agradecemos de todo corazón por todo lo bueno y maravilloso que haces en nuestras vidas. Así que desde ya, Señor, por eso también te suplico por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, a todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, a todos aquellos que aún rehúsan creer que tú eres el único medio de salvación. Te suplico, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que por favor toques esas mentes, esos corazones, para que hoy, en este día, puedan sentir esa necesidad de reconocerte a ti como Salvador personal y repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora, vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones para todos en donde quiera que se encuentren.